Aleluya. Sean todos bienvenidos. Qué bueno que usted está ahí, que usted toma el momento para poder estar en el servicio, ¿verdad? Damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Aún en medio de la situación, aún en medio de lo que estamos viviendo, damos gracias a Dios porque Dios es fiel. Amén. Yo creo que todos podemos dar testimonio de que Dios es fiel. Amén. Tenemos a un Dios vivo, tenemos a un Dios, aleluya, que se preocupa por los suyos. Aleluya. Estamos contentos, como ya lo dije, usted que está, qué bueno que usted está ahí en ese momento. Por favor, siempre decimos, ¿verdad? Tome el tiempo para estar pleno en el servicio, deje de hacer todo lo que está haciendo. Yo sé que de pronto el estar en la casa uno se puede uno perder el enfoque y hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero por favor ahorita no es tiempo de darle de almorzar a nadie, no es tiempo de estar haciendo nada, es tiempo de estar sentados ahí recibiendo o adorando o estar tomando la postura que usted quiera, pero estando enfocado en la reunión. Así es que en esta hora, antes de poder entrar en la palabra del Señor, queremos poderle dar al Señor lo que le pertenece al Señor, ¿verdad? Usted que está ahí y usted que es miembro de esta casa, usted sabe cuáles son los medios que este ministerio ha dispuesto para que podamos nosotros, ¿verdad?, seguir dándole a Dios lo que le corresponde al Señor. Quizás no estamos físicamente aquí, pero hemos trabajado esta semana. Si usted ha trabajado y usted ha recibido algo, entonces nosotros, ¿verdad?, que hemos trabajado y hemos recibido paga, nosotros es importante que nosotros podamos darle a Dios lo que le corresponde a Dios. Mientras usted lo hace, yo voy a leer la escritura en el libro de Proverbios en el capítulo 3. Libro de Proverbios, capítulo 3. Voy a leer 2 versículos mientras usted hace, mientras usted le entrega al Señor lo que le pertenece a Él. Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, Proverbios capítulo 3, versículo 9. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos, diga conmigo, todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Qué importante, ¿verdad?, que el escritor del libro de los Proverbios nos invita a que honremos a Dios con nuestros bienes. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, varias cosas que el Señor habla antes de estos versículos, del versículo 1 al versículo 8 de Proverbios. Nos habla de varias bendiciones que tenemos al estar, ¿verdad?, entregando a Dios todo, pero qué importante es que Él no deja fuera ni deja de lado el poder honrar a Dios también con nuestros bienes. Así es que en esta hora vamos a nosotros a darle al Señor lo que le corresponde al Señor. Y nosotros creemos en esta casa que cuando nosotros le damos al Señor, nosotros le estamos honrando. El darle a Dios, siempre hemos dicho en esta casa que no es algo religioso y no es algo forzado, pero siempre es un acto de la voluntad. Y nosotros entendemos que nosotros honramos a Dios. Amén. Yo le voy a pedir ahí donde usted está, tal vez no tenga un sobre en su mano, pero que de una manera simbólica levante su mano. Ahí vamos a honrar al Señor. Padre, mira cada mano que se levanta. Cada mano que se levanta, Señor, es sinónimo de honra. Cada mano que se levanta, Señor, es gente, Señor, que ha entendido que todo lo que nosotros tenemos es tuyo, que te pertenece a ti, que tú eres el dueño. Y en esta hora nosotros, Señor, así como el salmista, oramos y decimos, Señor, de lo recibido de tu mano, de eso también te damos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya. En esta hora yo le voy a pedir que abra su Biblia conmigo. Vamos a entrar en la palabra del Señor. Vamos a entrar en la palabra del Señor. Abra su Biblia conmigo en el libro de los Hechos. Voy a estar compartiendo un tema que tal vez
se pudiera hacer que es un poco controversial por todo lo que estamos viviendo actualmente, por todo lo que como sociedad estamos viviendo, como iglesia estamos viviendo en tiempos difíciles. Usted no me dejará mentir, solamente con ver las noticias podemos ver que estamos en una nación dividida, ¿verdad? Una nación dividida por todos los acontecimientos que están ocurriendo, por el racismo, por lo que estamos viviendo como sociedad, como nación, aún a nivel mundial, ¿verdad? Y nosotros creemos que Jesús, cuando habla con sus discípulos antes de partir de esta tierra, Él hace una oración y la oración del Señor es que nosotros podamos estar unidos. Y yo creo en esta hora que el Espíritu Santo quiere volver nuevamente a provocar en su iglesia la unidad. Y yo quiero hablar en esta mañana acerca de la unidad. ¿Cuál es la importancia de la unidad y qué es lo que nosotros necesitamos para llegar a ese cometido? Hechos capítulo 2, vamos a leer solamente un versículo para empezar, pero pues vamos a seguir leyendo. Hechos capítulo 2, versículo 44. Hechos 2, 44. Dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Llega el momento en el libro de los Hechos, nosotros sabemos lo que ocurre. En el capítulo 2 del libro de los Hechos es donde los discípulos reciben, ¿verdad?, la promesa del Padre. El Señor Jesús les dice, no se vayan de aquí, no se muevan de aquí hasta que reciban la promesa. Nosotros vemos que en el capítulo 2, dice la Escritura, en el capítulo 2 de los Hechos, dice que cuando estaban todos juntos, cuando estaban todos reunidos, cuando estaban todos unánimes, dice la Escritura que de repente vino como un viento recio y sopló y llenó la habitación donde estaban todos reunidos y fueron todos llenos, dice, del Espíritu Santo y se les repartieron lenguas como de fuego. Y ya conocemos la historia. Y cuando están todos en eso, siendo llenos del Espíritu Santo, la gente empieza a hablar, ¿verdad? Y nosotros vemos cómo el apóstol Pedro empieza a predicar y Pedro empieza a hablar el mensaje, a decirles, estos no están borrachos, sino ellos han recibido la promesa hecha a vuestros padres por el Señor, ¿verdad? Y Pedro empieza a predicar, y nosotros vemos que enseguida, después de que Pedro predica, gente viene, ¿verdad? Y es convertida, se empieza a convertir. Dice la Escritura que en ese primer sermón de Pedro, ¿verdad? 5,000 personas vinieron al conocimiento. Y aquí es donde llegamos a este verso donde yo leí. Dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. La iglesia del primer siglo nos enseña a nosotros la importancia, ¿verdad?, de estar juntos, de tener todas las cosas en común. Ellos tenían un sentido de comunidad y eso es importante que nosotros entendamos. En primer lugar, yo quiero sentar un precedente antes de empezar. Y el precedente que quiero sentar es que la unidad es un principio. Sí, mis hermanos. La unidad es un principio que la palabra de Dios estableció para los hijos de Dios. Nosotros no podemos estar divididos. El Señor Jesús dijo de esta manera y lo dijo que una casa dividida no puede prevalecer, una casa dividida no puede permanecer. Entonces es importante, si tomamos las palabras del Señor, nosotros podemos entender que la unidad es un principio. La unidad es una manifestación vital de una iglesia capacitada por el Espíritu Santo.
La unidad es esencial entre nosotros. La unidad es esencial. ¿Por qué? Porque la unidad es una manifestación vital de una iglesia capacitada por el Espíritu Santo. Por eso también el apóstol Pablo, cuando escribe, el apóstol Pablo dice lo siguiente, que es necesario que nosotros preservemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es necesario que nosotros vivamos en pro de la unidad, que nosotros vivamos promoviendo la unidad. Decía al principio que en el momento que nos ha tocado vivir en la actualidad, estamos viendo cómo hay división en nuestro país, hay división, ¿verdad? A través de todo lo que está ocurriendo, hay mucha discriminación racial y todo eso crea desunidad. Todo eso ha venido, ¿verdad? Aún desafortunadamente, aún se ha infiltrado dentro de la iglesia. Yo puedo entender que afuera de la iglesia, gente que no es creyente, ¿verdad?, se esté debatiendo por un partido político u otro, por la situación racial. Pero nosotros dentro de la iglesia, nosotros no podemos estar divididos, ¿verdad? Es tiempo de que la iglesia empiece a tomar el rol, el lugar, la posición que Dios estableció para la iglesia, para que nosotros podamos trabajar en pro de la unidad, para que nosotros podamos, ¿verdad?, poder hacer eco de las palabras del Señor Jesús. Y hoy yo no vengo a criticar nada ni ningún movimiento. Yo vengo a hablar lo que la palabra de Dios me dice, ¿verdad? Hoy en día es triste como aún dentro de la iglesia se está dividida, diciendo que algunas vidas valen más que otras, ¿verdad? Y nosotros entendemos que todas las vidas valen, el negro, el rojo, el amarillo, el blanco, el café, todos somos iguales delante de Dios y ninguno es más importante que otro. Yo creo que la palabra del Señor nos da a nosotros pie para que nosotros trabajemos en pro de la unidad, para que nosotros podamos, ¿verdad?, trabajar en pro de la unidad. La Escritura nos dice lo siguiente, hablando de la unidad, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. 1 Corintios 1:10, el apóstol Pablo hablando dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo, es decir, que hablen lo mismo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir, de una misma mente y en un mismo parecer. Mire qué interesante lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice: hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa, ¿verdad? Que nos pongamos de acuerdo, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estés perfectamente unidos en una mente, en una misma mente y en un mismo parecer. Qué interesante, hermanos, que el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice en este versículo de Corintios las cosas que nosotros debemos de hacer, que nos pongamos de acuerdo, que hablemos lo mismo, que no haya divisiones, sino que estemos unidos en un mismo sentir, es decir, que tengamos una afinidad en nuestros pensamientos, en un mismo parecer. Mire, es importante que Dios nos pide unidad, Él no nos pide uniformidad. Esas cosas son completamente diferentes. La uniformidad deja de ver que todos somos iguales, que seamos iguales de cierto modo,
pero el Señor pide unidad, Él no pide uniformidad. Por eso también el apóstol Pablo, cuando escribe en segunda carta de Pedro, él dice lo siguiente, ¿verdad? Que nosotros mismos como piedras vivas, mire qué importante es esto. La palabra de Dios no dice que nosotros somos ladrillos, dice que somos piedras. ¿Por qué? Si usted mira la diferencia entre piedras y ladrillos, ¿verdad? Los ladrillos son iguales, son todos iguales, se parecen todos, tienen el mismo tamaño, tienen el mismo color, tienen la misma contextura, son todos iguales. Pero la palabra del Señor dice que nosotros somos piedras, que nosotros somos piedras vivas, que vamos edificándonos en amor hasta formar un templo, ¿verdad? Entonces es importante, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Dios nunca nos ha pedido uniformidad, sabiendo que todos somos diferentes, ¿verdad? Pero eso no deja de ver que no importa que seamos diferentes, somos de diferente cultura, tenemos diferentes todos venimos de un trasfondo diferente, ¿verdad? Tenemos diferentes trasfondos, económicos, sociales, aún de raza, pero eso nos hace, eso es lo bonito de la unidad, que aún que todos somos diferentes, podemos tener una misma mente, podemos tener un mismo parecer, podemos tener un mismo corazón. La unidad es esencial, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante la unidad? La unidad es importante. Yo lo veo en los creyentes del primer siglo, en los de la iglesia primitiva. Ellos entendían que cuando en el versículo que nosotros empezamos a leer, dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían un propósito. Diga conmigo, propósito. Para que nosotros podamos vivir en unidad, tenemos que tener un mismo propósito. Es como un equipo. Yo no sé cuál deporte a ti te gusta, pero cualquiera sea el deporte que a ti te guste, los equipos que ganan son equipos que tienen una meta en común, ¿verdad? Aquellos que trabajan para un mismo propósito. Eso es unidad. Unidad es que que a pesar de que podamos ser diferentes, la unidad es que a pesar de que podamos tener trasfondos diferentes, podamos tener una misma meta, una meta en común y nos podamos poner de acuerdo y que juntos podamos llegar a cumplir la meta que nos hemos trazado. Ahora, como iglesia, nosotros tenemos una meta común y la meta común fue aquella que dijo Jesús en Mateo capítulo 28. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos, bautizándolos. Entonces nosotros tenemos una meta en común y fue lo que dijo el Señor: vayan y hagan discípulos. Ahora, vamos a tener tal vez diferentes formas de hacerlo, pero tenemos que enfocarnos en la meta que nosotros tenemos. No nos vamos a desenfocar por lo que está ocurriendo, por si los blancos son más que los morenos. No vamos a enfocar por quién vale más que quién. Nosotros vamos a enfocarnos que tanto el café como el rojo, el amarillo, todos necesitan conocer a Jesús. Y es necesario que nosotros nos unamos como iglesia para poder llegar a la meta común, que es alcanzar las almas. Yo quiero hablar cuatro cosas. ¿Está conmigo? 4 cosas. En esta mañana, todos los argumentos que podamos tener, todos los argumentos que tú puedas tener para no estar en un mismo sentir, en esta mañana, por medio de la palabra, yo creo que los vamos a deshacer. Yo quiero que vayas conmigo al libro de Efesios en el capítulo 4.
Efesios capítulo 4. Hay varias cosas aquí que podemos analizar en esta escritura. Efesios capítulo 4, desde el 1 al 16. No lo vamos a leer todo, pero a través de las 4 cosas que voy a hablar, de los elementos que nosotros necesitamos para poder vivir en unidad y que nosotros como iglesia podamos andar en unidad, porque esa es la expresión que usa Pablo en este capítulo 4 de los Efesios. Esa es la expresión que él usa, andar en unidad. Y a través de esta escritura vamos a analizar, y por lo menos yo rescaté por lo menos 4 elementos necesarios que necesitamos como iglesia para poder nosotros fortalecer nuestra unidad. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a ver desde el versículo 1. Efesios capítulo 4, verso 1 dice: yo pues, hablando Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, para poder nosotros andar en unidad, yo rescaté por lo menos 4 elementos para que nosotros podamos andar en unidad. Número 1. El primer elemento que nosotros necesitamos para andar en unidad es el carácter. Es necesario poder tener el carácter de Cristo. Si usted se fija aquí en Efesios, donde leímos en el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 3, está hablando Pablo que lo que necesitamos nosotros, el primer elemento que nosotros necesitamos para poder andar en unidad es el carácter. Por eso usted ve del versículo 1 al versículo 3, el apóstol Pablo nos dice que tengamos humildad y mansedumbre. En el versículo 2 nos dice que tengamos humildad y mansedumbre. Nos dice que tengamos paciencia para soportar a los demás. En el versículo 3 nos dice que tengamos buena actitud de estar siempre
dispuestos. En el mismo versículo 3 nos dice que la paz debe de reinar en el interior de cada uno de nosotros. Todo eso, lo que está hablando Pablo ahí, humildad, mansedumbre, paciencia, buena actitud, paz, todas esas cosas tienen que ver con el carácter. Tiene que ver con el carácter de Jesús desarrollado en la vida de nosotros. Por eso es gente, usted ve gente, usted siempre va a ver gente, la gente que siempre está en pro de la división. Siempre es gente que está viendo cosas malas en todas las cosas. Nada le parece bien, todo le parece mal. Y si nosotros analizamos de una persona así, es una persona que el carácter de Cristo no se ha desarrollado plenamente en su vida. Por eso el apóstol Pablo, si usted ve el encabezado de Efesios capítulo 4, habla de la unidad del Espíritu. Y para poder nosotros ser la iglesia triunfante, para poder ser nosotros la iglesia que camina en unidad, para poder ser nosotros la iglesia que cumple con los propósitos de Dios en la tierra, de poder, aleluya, ser una iglesia que camina en pro de la meta establecida por el mismo Señor Jesús. La meta de la iglesia no es tener un edificio más grande. Si se puede tener, qué bueno. Pero la meta de la iglesia no es tener una membresía grande. Si se puede tener, qué bueno. Pero la meta de la iglesia es que todos en unidad podamos proclamar y levantar el nombre de Cristo en alto, para que juntos podamos nosotros cumplir la meta que estableció el Señor. Aleluya. Es tiempo de que paremos de criticarnos los unos a los otros. Es tiempo que el que habla lenguas no critique al que no hable, y que el que no hable no critique al que hable. Es tiempo que los que danzan no critiquen a los que no danzan, y los que no danzan no critiquen a los que sí lo hacen. Es tiempo que nosotros, si tú quieres danzar, danza. Si no quieres danzar, no dances. Pero no critiques a lo que lo hace o al que no lo hace. Es tiempo que nosotros, la iglesia, nos enfoquemos en lo que en realidad vale la pena, y que nos unamos. Tal vez tengamos diferencias de cómo realizamos nuestra reunión, tal vez tengamos diferencias de cómo hacemos nuestro culto, pero en lo que no podemos nosotros diferir es en que tenemos una meta en común, y es ganar al perdido para Cristo. Aleluya. Y nosotros como iglesia hemos perdido mucho tiempo. Hemos perdido mucho tiempo enfocándonos en cosas que no tienen sentido, enfocándonos en cosas que no tienen importancia. Pero hay algo que sí tiene importancia, y es la unidad. Y es tiempo que el Espíritu Santo, y nosotros estamos orando y estamos creyendo que en este tiempo el Espíritu Santo lo volverá a hacer. Aleluya. Qué tan importante es la unidad, que mira, aún la palabra del Señor dice: uno de vosotros puede huir a 1000. Uno de vosotros puede hacer huir a 1000, pero 2 de vosotros pueden hacer huir a 10,000. Aleluya. Qué interesante es eso. De nada, mire, una persona solitaria no tiene mucho alcance, pero cuando yo me uno con mi hermano, cuando yo tengo una misma mente, un mismo propósito, vamos a tener nosotros el impacto que como iglesia nosotros debemos de tener. La iglesia no está para entretener, la iglesia está para alcanzar el objetivo que Jesús mismo nos dejó. Y para poder hacerlo es necesario que podamos unirnos. Aleluya. ¿Por qué? Porque uno puede alcanzar 1000, pero 2 pueden alcanzar 10,000. Pueden hacer huir, pueden tener. Quiere decir que cuando nosotros nos unimos, cuando tenemos unidad de mente, de espíritu, de corazón, quiere decir
que nosotros nos vamos a tener un alcance exponencial. Mire, qué interesante es que la matemática de Dios no es como la matemática de nosotros, ¿verdad? Por lógica, si nosotros usamos la lógica, dice, si uno puede hacer huir a 1000, la lógica y la matemática nos dice que 2 pueden hacer huir a 2000, ¿verdad? Pero la lógica y la matemática de Dios es diferente, y Él dice que uno puede hacer huir a 1000, pero 2 a 10,000. Aleluya. Qué interesante y qué importante es que nosotros podamos trabajar en unidad. Entonces, el primer elemento que nosotros necesitamos para la unidad es que permitamos que el carácter de Cristo pueda ser formado en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando el carácter de Cristo es desarrollado en nosotros, entonces la humildad de la cual habla Pablo en Efesios 1, en Efesios 4, perdón, versículo 2, la humildad y la mansedumbre, cuando la humildad y la mansedumbre se desarrolla en nosotros, cuando el carácter de Cristo nos moldea a nosotros y la humildad y la mansedumbre y la paciencia vienen sobre nosotros, entonces nosotros nos vamos a poder soportar unos a otros. Es la palabra que usa Pablo, paciencia para soportarnos unos a otros, para soportar a los demás. La buena actitud para estar siempre dispuestos. Qué importante es la unidad. La unidad siempre tiene que ver con que tengamos una meta en común. ¿De qué me habla eso? De que estemos dispuestos y que la paz reine siempre en el interior de cada uno de nosotros. Entonces, el primer elemento de la unidad es el carácter de Cristo desarrollado en cada uno de nosotros. El segundo elemento, si nosotros vemos ahí donde leímos en Efesios 4, vamos a ver, no me voy a salir de ahí, estamos en Efesios 4, los 16 versículos que leí, rescatamos nosotros 4 elementos para unidad. El primer elemento es el carácter de Cristo desarrollado en nosotros. Del versículo 1 al versículo 3, el apóstol Pablo está hablando de las cosas que se tienen que desarrollar en nosotros para poder tener una unidad de espíritu. Y la segunda cosa o el segundo elemento que el apóstol Pablo usa aquí es la doctrina. La doctrina necesaria. Es importante esto. Del versículo 4 al 11, voy a rescatar solamente los puntos que el apóstol Pablo habla aquí, o las palabras que él usa. Del versículo 4 al 11 dice que debemos nosotros estar en un cuerpo y en un espíritu. Que nosotros entendamos que tenemos una misma esperanza, que tenemos un mismo Señor, que tenemos una misma fe, que tenemos un mismo bautismo, que tenemos un Dios, que Él es Padre de todos y que tenemos también un ministerio, pero con varias funciones. Qué importante es eso, ¿verdad? Del versículo 4 al versículo 11, el apóstol Pablo se encarga de hacernos ver que el otro elemento para poder nosotros fortalecernos en la unidad o para que nosotros podamos crecer en la unidad es necesario que podamos tener la doctrina correcta. Mire lo que dice en el versículo 4, ¿verdad? En adelante. Un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza. Aleluya. Tenemos la misma esperanza, ¿verdad? Tenemos un solo Señor, es un solo Señor. Y el Señor que tenemos es Jesucristo. Tenemos un solo Señor, ¿verdad? Muchas veces discutimos, pero no, tenemos un Señor, tenemos una misma fe, un Señor, una fe, un bautismo. Nosotros sabemos aquí,
hay mucha división en cuanto a eso y no voy a ahondar en eso, pero nosotros tenemos que entender, yo entiendo por la escritura que el bautismo no salva. Lo que nos salva a nosotros es poner nuestra confianza en el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿de qué bautismo está hablando aquí? Podemos decir, está hablando del bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo. Está hablando del bautismo en el cual fuimos todos bautizados. Dice que todos fuimos bautizados. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, dice que todos fuimos bautizados en Cristo. No está hablando de la fórmula que nosotros usamos para bautizar, no. Pero cuando nosotros venimos al conocimiento de Cristo, todos fuimos bautizados en Él, dice la Escritura. Entonces es importante que nosotros, muchas veces a nosotros, ¿verdad? Muchas veces esas cosas nos dividen aún dentro de la iglesia, pero es importante que nosotros entendamos que servimos también a un mismo Dios. En el versículo 6 dice, un mismo Dios y Padre de todos. Un mismo Dios y Padre de todos. Qué importante es que nosotros entendamos, mis hermanos, que el mismo Dios que tú tienes es el mismo Dios que yo tengo. Ahora, si tú has recibido, por supuesto, el señorío de Jesús, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos experimentar la unidad del Espíritu, en un cuerpo y en un espíritu. Está hablando del cuerpo y del espíritu del Señor, una misma esperanza. Hemos sido llamados a la misma esperanza. Por eso el apóstol Pablo constantemente, casi en la mayoría de sus cartas, siempre nos está alentando para que se animen los unos a los otros con estas palabras. Cuando está hablando siempre de la esperanza, dice eso, que nos animemos con esas palabras, que nosotros tenemos una esperanza, y la esperanza que tenemos es que un día estaremos para siempre con el Señor. Aleluya. Hermanos, no perdamos el tiempo en cosas que en realidad no valen la pena. Podemos estar divididos, ¿verdad? Alguien estaba conversando en esta semana con mi hijo Abdiel, ¿verdad? Y le decía también, creo que fue nomás a Abdiel, no me acuerdo si fue con Abby también, que le dije, hay tres cosas en las que difícilmente nos podemos poner de acuerdo, ¿verdad? Hay tres cosas que difícilmente nos podemos poner de acuerdo y una es la religión, la política y los deportes. En esas tres cosas es imposible, porque cada quien tiene su partido político, cada quien tiene su equipo, ¿verdad? Y en la religión de la misma manera, aún dentro de la iglesia, muchas veces es difícil ponernos de acuerdo, pero nosotros no vamos a perder el tiempo. Yo no voy a defender a un partido político a otro. Yo digo, si el elefante te falló y si el burro te falló, ven al cordero, ¿verdad? Ese es el partido que nosotros promovemos, el del cordero, aleluya. Ese es el correcto, ese no falla. Ese tiempo siempre tiene la razón y ese siempre cumple las promesas que hace. Todos los demás van a fallar, todos los burros, los elefantes van a fallar, no van a cumplir, pero el cordero siempre cumple lo que promete. Aleluya, aleluya. Yo no sé si usted es demócrata, si usted es republicano, le invito a que se una al partido. Amén. Nosotros tenemos que estar de acuerdo en eso, que nosotros, dice el apóstol Pablo, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, hermano, deje de pelear por este candidato, por aquel candidato, por este partido político, por aquel partido político. Al final del día, usted y yo somos ciudadanos del cielo. Mientras estemos en la tierra, claro que si usted tiene derecho a ejercer su derecho al voto, hágalo y siempre examine bien lo que uno y otro ofrece y usted siempre vaya y vote en pro de aquel que tiene valores basados en la palabra de Dios. Es todo lo que yo le voy a decir, es todo lo que yo le voy a decir, pero nosotros somos ciudadanos del cielo.
No perdamos en tiempo en argumentos, ¿verdad? Basados. Es tiempo que nosotros no perdamos tiempo en argumentos de que si tengo que usar mascarilla o no tengo que usar mascarilla. Están aquellos aún dentro de la iglesia, si usted usa mascarilla es porque usted tiene temor. No, hermanos, no se trata de que hay temor o de que no hay temor o de que nos quieren silenciar. O no. Mire, hermano, usted haga lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que ser prudente. Y usted no hable de nadie. Si quieren usar, que usen. Si no quieren usar, que no usen. Pero no critique. Usted haga lo que usted tiene que hacer. Yo, por precaución, a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mí mismo, a los demás, yo uso mascarilla cuando salgo. Y no la hago por temor, sino que lo hago porque soy consciente que lo que está ocurriendo es real en este momento. El tercer elemento de la unidad. Tercer elemento de la unidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Yo sé que es un tema que no mucho se habla. Yo sé que es un tema que tal vez es difícil de hablar. Es un tema que mucha gente, y menos en un tiempo que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Estamos viviendo en una sociedad de cristal, que todo les ofende, que todo les molesta, que, hermanos, nosotros tenemos que trabajar siempre en pro de la unidad. El tercer elemento que yo rescato en esta escritura que leímos en Efesios el primero es el carácter de Dios desarrollado en nosotros. El segundo es la doctrina. El tercero son los propósitos. Los propósitos. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí. Del versículo 12 al 14. Habla los propósitos por los cuales nosotros debemos de estar unidos. Del versículo 12 al 14. Rescato que es necesario que nosotros podamos tener el elemento del propósito. Mire lo que dice. ¿Cuáles son los propósitos por los cuales nosotros debemos de estar unidos? De acuerdo a los versículos 12 al 14. En primer lugar es que tenemos un propósito y que nosotros debemos estar en pro de la obra del ministerio. Versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces hay una obra que hay que realizar, hay algo que tenemos que hacer. Y cuando nosotros tenemos el propósito, ¿verdad? Cuando nosotros estamos enfocados en el propósito, vamos a realizar la obra del ministerio. Y cuando nosotros realizamos la obra del ministerio, es cuando viene la edificación del cuerpo. Hay un propósito y es que podamos edificarnos los unos a los otros. Y cuando yo trabajo en pro de la unidad, cuando yo entiendo que dentro de la unidad se encierra un propósito, entonces yo voy a trabajar en la obra del ministerio para que entonces pueda venir la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que si nosotros estamos desunidos, es probable que no podamos poder edificarnos unos a otros. Puede ser posible que nosotros, en lugar de estar, ¿qué es lo contrario de edificar? Lo contrario de edificar es destruir, es derribar, ¿verdad? Entonces, cuando tú y yo no estamos siendo agentes, cuando tú y yo no estamos siendo agentes de edificación, estamos siendo agentes de destrucción. Wow. Entonces, cuando nosotros no hacemos eso, es porque no hemos entendido el propósito. Entonces, el tercer elemento de la unidad es que nosotros podamos estar encausados en el mismo
propósito. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que nosotros entendamos que hay una obra que hay que hacer, que tenemos que enfocarnos en la obra del ministerio para poder para poder nosotros edificar al cuerpo de Cristo. ¿Para qué más? Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, que el propósito, ¿verdad? Es que el elemento del propósito es para que podamos tener unidad de la fe. Versículo 13, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir que el propósito es no solamente que estemos envueltos en la obra del ministerio para poder recalar en la edificación del cuerpo de Cristo, pero para que tengamos unidad de la fe, para que juntos podamos llegar a una madurez. Eso es lo que dice el versículo 13 al final, ¿verdad? Al final del versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito, hermanos, de la unidad es que nosotros podamos alcanzar madurez. Solamente una persona que tiene madurez puede trabajar en pro de la unidad. Una persona que ha sido enseñada, que ha sido madurada, que ha sido entrenada, esa persona siempre va a trabajar en pro de los propósitos que tiene el cuerpo de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, qué interesante es. Yo quiero que usted analice bien esto que leímos del 1 al 16 de Efesios 4. Es el propósito de Pablo es que juntos podamos entender lo importante que es andar en unidad, pero hay cosas que tenemos que hacer. Y yo creo que en este tiempo el Espíritu Santo está detrás de gente que se quiere dejar moldear, está detrás de gente que quiere, que es enseñable todavía, que puede tener comunión con los hermanos para que juntos podamos alcanzar el propósito por el cual estamos nosotros aquí en la tierra. Y el último elemento, le dije que rescaté 4 elementos de la unidad en estos versículos del 1 al 16. El primer elemento, lo digo rápidamente para si usted está tomando notas pueda poner el carácter. El carácter, el elemento número 1 es el carácter. El elemento número 2 es la doctrina. El elemento número 3 son los propósitos. Y el elemento número 4 es la práctica. Es aquí donde viene lo bueno. El elemento número 4 es la práctica. ¿Qué tenemos que hacer? Versículo 15 y 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, este es Cristo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crecer en torno a la cabeza. Que podamos crecer. Miren lo que dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Es interesante que nosotros entendamos que tenemos que crecer en torno a Cristo. Aleluya. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El cuarto elemento de la unidad es la práctica necesaria, la práctica. Y lo primero que nos dice el apóstol Pablo acá es que tenemos que crecer en torno a Cristo. ¿Qué más? Versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí
por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces el cuarto elemento de la unidad es la práctica. Primero, tenemos que crecer en torno a Cristo. Tenemos que crecer en cuanto al conocimiento de Cristo. Tenemos que crecer con todo el cuerpo bien concertado y unido. Mire, el apóstol Pablo, cuando le habla a los corintios, nos habla de la unidad y pone como ejemplo el cuerpo, ¿verdad? No todos los miembros son iguales, pero todos se necesitan los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere decir aquí también en Efesios 4:16, que podamos crecer con todo el cuerpo bien concertado y unido, que podamos entender que nos necesitamos los unos a los otros. Yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Nos necesitamos mutuamente. Necesitamos estar como un cuerpo bien concertado y unido. Cuando el apóstol Pablo pone el ejemplo, ¿verdad?, del cuerpo, él dice, porque la cabeza no le puede decir al dedo, ¿verdad? Yo no te necesito. Cada uno de nuestros miembros que nosotros tenemos son necesarios, ¿verdad? Todo lo que nosotros tenemos, tal vez no nos guste, ¿verdad?, algunas partes de nuestro cuerpo, pero todo lo que nosotros tenemos es necesario, hermanos. Cada una de las partes de nuestro cuerpo son vitales para nosotros, ¿verdad? Porque Dios es perfecto y Él creó nuestro cuerpo perfecto, ¿verdad? Mira, tal vez tú eres más chaparrito que otros, tal vez tú eres más alto, más delgado, más gordito, más flaco, más blanco, más moreno. No importa cómo eres perfecto. Dile a la persona que está a tu lado, así como eres de chaparrito, eres perfecto. Así como estás de altote, eres perfecto. Así como estás flaco, eres perfecto. Así como estás gordito, eres perfecto. Aleluya, sí. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. Entonces el cuarto elemento de la unidad es la práctica. ¿Y qué tenemos que hacer en este elemento de la práctica? Tenemos que crecer en el conocimiento de Cristo. Tenemos que crecer con todo el cuerpo bien concertado y unido. Tenemos que crecer con todos los miembros ayudándose entre sí. Versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, en primer lugar, bien concertado y unido, ya lo dije, tenemos que crecer con el cuerpo concertado y unido. Y luego, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, tenemos que crecer con todos ayudándonos mutuamente. Y es algo que nosotros los latinos tenemos que trabajar más. Es algo en lo cual muchos de nosotros los hispanos tenemos que trabajar más, ¿verdad? Desafortunadamente los hispanos somos muy malos para eso, pero es tiempo que rompamos eso y que nosotros podamos ser los hispanos, los latinos, que nos echamos la mano los unos a los otros, que podamos crecer con todos los miembros ayudándonos entre sí, y que cada uno de nosotros podamos crecer también con cada uno cumpliendo su propia actividad. Es lo que dice el versículo 16, que podamos crecer por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Tenemos que crecer pues cumpliendo cada quien nuestra actividad. Hermanos, todos tenemos un lugar dentro del cuerpo de Cristo. Algunos son ojo, otros son mano, otros son pie. Todos tenemos, y tenemos que, entonces, en este elemento de la práctica, tenemos que crecer con cada uno cumpliendo su propia actividad. Y por último, tenemos que crecer edificándonos los unos a los otros en amor. Así termina el apóstol Pablo el versículo 16. Según la actividad propia de cada miembro, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose
en amor. Entonces, 4 elementos, rapidito, 4 elementos para la unidad necesarios. El carácter, número 1. Número 2, la doctrina. Número 3, los propósitos. Y número 4, la práctica. Termino con esto. Si somos un cuerpo, la manera que nosotros debemos de andar, según a lo que dice Pablo aquí, si nosotros somos un cuerpo, la manera en la cual debemos de andar es en unidad, en armonía y en coordinación, ayudándonos y edificándonos unos a otros en amor. Entonces, es necesario en este tiempo, nosotros entendemos que el Espíritu Santo lo quiere volver a hacer en medio de nosotros, y Él quiere nuevamente que todos podamos tener un mismo sentir, un mismo espíritu, que nosotros podamos tener una misma manera de pensar. Ponte de pie ahí donde estás, por favor. Ponte de pie ahí donde estás. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad en esta hora. No quiero dejar pasar la oportunidad, y yo quiero hacer la invitación a alguien que esté ahí. Tal vez tú estás ahí porque alguien te compartió el video, y en esta hora yo quiero hacerte una invitación. Quiero hacerte una invitación. Tal vez tú nunca has recibido a Cristo. Hoy en esta hora es tu día. La palabra del Señor dice, en tanto que se dice hoy es el día de salvación. En esta hora, y tú que estás ahí, tú que nunca has recibido el señorío de Jesús en tu vida, tú que nunca, o tal vez tú ya has recibido el señorío de Jesús, pero tal vez te has apartado, y en esta hora, tal vez te has apartado, y en esta hora tú quieres reconciliarte con Él. Yo te voy a invitar que tú hagas esta oración conmigo. Yo te voy a invitar que tú hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecador. En esta hora, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. En esta hora te digo, ven a ser el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. En esta hora yo me arrepiento. Yo te recibo en mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Amén. En esta hora nosotros creemos que si tú has hecho esta oración, ahora tú eres parte del cuerpo de Cristo. Eres hijo de Dios, has nacido de nuevo. Y en esta hora yo te voy a pedir que si tú has hecho esta oración, que tú nos mandes un mensaje. Nosotros queremos ayudarte en tu crecimiento espiritual. Queremos ayudarte en tu crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú que estás ahí, vamos, levanta tus manos, por favor. Queremos orar. Queremos orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, hoy nosotros nos comprometemos, Señor, a trabajar en pro de la unidad. Señor, a unirnos para ir y caminar en pro de la meta que tú mismo hablaste para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Señor, que nosotros podamos cumplir y que la oración que tú hiciste, Señor, se pueda hacer una realidad en nosotros. La oración que tú hiciste fue que nosotros seamos uno, así como tú y el Padre son uno. Y en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que nosotros podamos ser uno, así como tú y el Padre lo son. Señor, gracias te damos por tu palabra. Hoy nosotros, Señor, nosotros nos comprometemos como iglesia, nos comprometemos, Señor, a trabajar en pro de la unidad, a entender, Señor,
a entender. Entendemos, Señor, que es importante estar unidos. Nos comprometemos como iglesia a trabajar, Señor, en pro de la unidad. Nos comprometemos, Señor, a ser hombres y mujeres, Señor, que ponemos, Señor, por encima de todas las cosas, la meta común, que es alcanzar al perdido. En el nombre de Jesús.